Claro, un tema que forma parte de los ocultamientos. Ajá. Y surge el tema del ocultamiento. ¿Hay tortura en la Argentina? Yo empecé a preguntar ayer, ¿hay tortura en la Argentina? Y nadie sabía nada. No hay tortura en la Argentina, hay tortura en la Argentina. Las Fuerzas Armadas de esta región del mundo están preparadas para imponer este tipo de medidas drásticas sobre la condición humana, degradándola. Mire, la reacción en Bolivia de las Fuerzas de Seguridad, la reacción en Ecuador de las Fuerzas de Seguridad, la reacción en Colombia de las Fuerzas de Seguridad, la reacción en Chile de las Fuerzas de Seguridad indica que hay un componente autoritario, violento. Entonces, la primera conclusión a la que uno llega, que muchas personas que han dicho que en las dependencias policiales han sido sometidos a apremios, terminan siendo algunos de ellos condenados por un delito más leve que se llama apremios ilegales. Ahí hay una complicidad del aparato judicial de atenuar la responsabilidad de esos policías. Evidentemente hay como una especie de sociedad que funciona armónicamente entre los policías y la justicia. Pero ha habido un caso en la provincia de Buenos Aires muy valioso y muy importante. Cuando uno dice tortura, cree que una persona tiene que ser destruida físicamente, que debe ser aniquilada, que debe perder un brazo, el ojo, que debe tener algún tipo de daño considerable. No, no es necesario que sea ni siquiera lesionado levemente, porque la tortura es una cosa que excede esto. El caso abarcó a 2 jóvenes estudiantes secundarios que formaban parte que existe la organización que se llama Garganta Poderosa, la organización a la que pertenece y que permite nuclear, reunir a unas 60 organizaciones de barrios muy vulnerables, de condiciones muy difíciles de vida, de carácter económico, social, etcétera, y que no solamente comprende a estas barriadas del conurbano, sino que también de otros lugares y de otros países. Se llama la organización Garganta Poderosa y al caso se lo conoce como el caso de la Garganta Poderosa. ¿Qué hicieron las fuerzas de seguridad con estos 2 muchachos? Se lo sintetizo. 6 tipos de la prefectura naval encuentran a 2 muchachos que eran estudiantes secundarios caminando y dicen: le vamos a imponer un correctivo, piensan ellos, para demostrar quién manda acá, a quién tienen que respetar. Entonces, inmediatamente, sin ninguna causa, sin ninguna razón, sin ningún motivo, proceden a aprenderlo. Una vez detenidos, esposados, se lo llevan a Riachuelo. Ahí le sacan las esposas para proceder a hacer todos los actos siguientes. Además de hacerlos correr, hacerles hacer flexiones con los brazos, hacerlos rezar, cantar canciones injuriosas, rezar, arrodillarse, para que suplicaran algún tipo de atenuación de rigor que se le estaba imponiendo gratuita y perversamente, sin que sufrieran nada más que algunas lesiones leves. Por eso digo que las lesiones no forman parte del componente de lo que se llama la tortura. Uno de ellos sacó la pistola con la que usa para actuar en procedimientos propios de su función, y se lo colocó en la boca a uno de los detenidos y le dijo: besame la pistola. Tenía una clara connotación, además de perversa, de una provocación de tipo sexual. Y simularon practicar actos que, para que la gente lo entienda, son de acoplamiento sexual por vía anal, sin hacerlo, simulando que lo hacían, mientras lo hacían correr, rezar, gritar, etc. Eso es una tortura. Entonces, cuando el caso llegó al tribunal, llegaba con una atenuación, decía que eran apremios, porque no habían tenido lesiones.
visible. Habían tenido eso. Le robaron sus efectos. Le quitaron toda la ropa. Y lo mandaron a correr y le dijeron que si no recorrían las distancias que ellos le habían impuesto rápidamente, le iban a tirar. Es decir, la amenaza de que le iban a tirar. Era tal. Una violencia mental, psicológica, una imposición de esta forma, eso es constitutivo del delito de tortura. Entonces este tribunal dijo, no, acá no hay ningún apremio, esto es un cuento, esto es una tortura. Y entonces a los policías que pidieron perdón, cuando terminó la audiencia pidieron antes de la sentencia, pidieron perdón por lo que habían hecho, porque en el fin de su carrera el tribunal los condenó como autores del delito de tortura. Y le impuso pena a los 6, entre 8 y 10 años de prisión. Miren si hubieran tenido mayores consecuencias de daño corporales, etcétera, la pena quizá hubiese sido mucho mayor. Por haberle quitado la ropa, robo. Por haberlo dañado un poco físicamente, lesiones. Pero estas no eran constitutivas del núcleo de este delito que se llama tortura. Entonces, hay tortura. Y hay muchos hechos que se ocultan, que no se denuncian. Y cuando se denuncian algunos procedimientos violentos, por eso le dije, ¿cómo actúan con violencia Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia? Es decir, aquí también potencialmente hay gente que en ciertas circunstancias estaría dispuesta a actuar del mismo modo. Por eso hay que difundir y revelar estos pronunciamientos judiciales que están totalmente ocultos por un sistema mediático que no le conviene revelarlo para que nuestra policía o nuestra fuerza de seguridad no queden desprestigiadas. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, muy amable, muy amable.